tenemos que hacer. En general, la mayoría de nosotros no tiene muy en claro cuál es su gran porqué, qué es eso que nos motiva. Sabemos que tenemos que salir a trabajar para ganar plata y mantenernos, mantener a nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero el gran porqué es eso que va por debajo de todo lo que hacemos, al punto de que lo harían gratis. Es la forma en la que ustedes tienen de vivir, es la forma en la que ustedes tienen de disfrutar del recorrido que están haciendo para llegar y alcanzar sus metas. Dentro de Keller consideramos que es súper importante esta parte, o sea, no solamente es llegar a los resultados y cumplir con los objetivos, es el cómo hice todo eso, cómo llegué a ese recorrido y cómo fui disfrutando de ese recorrido. Entonces, la invitación va a ser durante todos estos días que vayan pensando en qué es eso que los motiva, qué es eso que está por detrás de todo el trabajo que ustedes van a hacer, que realmente es lo que los enciende, que es lo que realmente los mantiene en el nivel en el que los tiene que mantener. ¿Por qué hicimos esto? Muchas veces cuando trabajamos con la motivación y decimos, bueno, yo tengo un speaker que habla y que enseguida me convence de qué es lo que tengo que hacer, me empuje para adelante, etcétera, etcétera. Sabemos que todas esas motivaciones externas nos motivan durante un tiempo, durante un pico para hacer determinada cosa y después se bajan. Pero si yo quiero tener éxito en el mercado inmobiliario, lo que tengo que hacer es encontrar qué es ese fuego que está dentro de mí, qué es eso que me motiva a hacer lo que estoy haciendo, que no tiene que ver con alcanzar el objetivo nada más, sino que tiene que ver con disfrutar de lo que estoy haciendo. Y ese es en ese gran porqué en el que nos vamos a centrar para poder activar toda nuestra carrera inmobiliaria. Entonces sí va a haber muchos momentos en los que vamos a trabajar desde la motivación, desde ese foco interno, desde darles ese fuego, desde darles esa energía. Pero la verdad es que los agentes inmobiliarios tienen que desarrollar ciertos niveles de resiliencia porque así como uno va trabajando y va transitando dentro de lo que es la operación inmobiliaria, hay veces que esas operaciones se pueden llegar a caer, se pueden llegar a dilatar. Entonces es importante que yo pueda cumplir con mis partes del proceso en forma constante. Entonces, de vuelta, medítenlo un poco esta noche, esta tarde, piensen en qué son esas cosas que si yo sumo y miro para atrás toda mi vida, yo veo que siempre que hubo algo que yo disfruté, eso estuvo activo en ese momento. Les voy a dar un ejemplo nada más. Mi gran porqué tiene que ver con construir. Yo trabajé en muchos lugares diferentes durante mi vida y siempre hubo algo que me motivó a hacer el trabajo que estaba haciendo y me motivó a hacerlo bien, que era el estar construyendo. Yo empecé trabajando en una empresa donde construía la relación entre dos departamentos. Después pasé a trabajar en la parte de marcas y trabajé en una multinacional a cargo de desarrollar marcas, entonces estaba construyendo esas marcas. De ahí pasé a hacer eso mismo a nivel regional, entonces estaba también construyendo un poco esas marcas para toda la región. De ahí pasé a formar equipos, entonces mi trabajo era construir equipos. Después entré en Keller y cuando entré en Keller mi trabajo era desarrollar, construir la Universidad de Keller Williams para Argentina, después para Uruguay y hoy estoy en la creación de oficinas. Hoy soy operadora principal de KW City, de KW On y ahora estoy lanzando KW Leluar, que es la tercera oficina en la que voy a ser operadora principal. Además de eso, sigo manejando la universidad y ahí lo que trabajo es con todos ustedes en construir su carrera inmobiliaria, tanto de las marcas, donde les doy consultoría, como de cada uno de ustedes cuando los ayudo y me siento con ustedes a, por ejemplo, armar las propuestas de valor, evaluar qué es lo que necesita un cliente, etcétera. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo algo y ese algo me divierte, estoy construyendo algo y me hace sentir completa. O sea, el que me hace sentir completa no es la obra finalizada, es todo el proceso en el que construyo lo que estoy haciendo. Entonces, la definición de cómo armo mi gran porqué tiene que estar asociado a eso, al camino en el que yo voy tras el alcance de esas metas. Entonces, no lo vamos a trabajar ahora, es un proceso largo, lo tienen que trabajar mucho con sus team líderes, pero la invitación es a pensar cuál es el gran porqué de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que me motiva, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, a estar y hacer lo que hago? ¿Bien? Muy bien. Entonces, junto con ese gran porqué y con todos los procesos que nosotros tenemos, la idea es llegar a tener éxito y lograr los objetivos que nosotros nos armemos. Entonces, el entrenamiento está diseñado
en 4 módulos. Y estos 4 módulos los vamos a ir viendo a través de las próximas 3 semanas. El primer módulo tiene que ver con ser un experto inmobiliario, es entender de qué se trata el trabajo del agente inmobiliario. El segundo módulo tiene que ver con, ok, generar leads. Es cómo hago para generar y prospectar a esa gente con la que voy a estar haciendo negocios. A partir de ahí vamos a estar haciendo seguimiento de esos leads. Es cómo hago para que todo este esfuerzo que estoy haciendo en contactar a una persona no se caiga el otro día porque no los volví a llamar o no los volví a contactar. Y finalmente vamos a estar viendo cómo se hace una transacción inmobiliaria, quiénes son los agentes que están involucrados, documentación, etcétera, etcétera. Entonces, solo para que estemos todos alineados en la misma página, la primera semana es súper interesante porque van a ver casi todas cosas nuevas. A pesar de que muchos ya están en el negocio inmobiliario, les vamos a estar dando algunas herramientas que probablemente sean nuevas para la forma de trabajar. En la segunda semana vamos a estar haciendo todo el tema de generación de leads. Eso para los que son agentes inmobiliarios debería ser algo de todos los días que ya vienen trabajando. Para que los que son nuevos puede ser que ese arranque les cueste un poco más. Con lo cual la recomendación es todos empiecen a generar leads y a pensar en cuáles son esas personas con las que van a estar cerrando negocios a partir de mañana. A partir de mañana ya vamos a estar teniendo lo que se llama el sistema de éxito, que lo voy a explicar al final de la clase, en donde van a estar haciendo llamados y contactando gente para activar este negocio inmobiliario. Y en las semanas 3 y 4 van a ser semanas que por ahí les va a costar un poco más seguir el ritmo si no empezaron y activaron en en las 2 primeras semanas. Con lo cual, estas 2 primeras semanas, que todo es nuevo, que todo es aprendizaje puro, aprovechenlas al máximo para encarar ese negocio inmobiliario, así en las próximas 2 semanas o en los módulos 3 y 4 tienen ya un negocio activo detrás del que tienen que seguir activando. ¿Bien? Ok, entonces, ¿cómo va a ser esta semana? Esta semana vamos a ver el primer módulo, en la primera clase es esta que vamos a estar viendo cómo encendemos la carrera, cómo empezamos esta carrera inmobiliaria o cómo avanzamos con esta carrera inmobiliaria en los próximos días. A partir de ahí vamos a hablar de abrazar nuestro trabajo, entender de qué se trata y hacerlo. Entonces va a ser el primer día que vamos a empezar a ejecutar sobre el qué es ser agente inmobiliario. A partir de ahí vamos a estar hablando de otros métodos de prospección y vamos a hablar de conectarse con el mercado. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a partir de nuestra propuesta de valor. Entonces, en la última clase de este módulo vamos a estar hablando de definir cuál es el valor. Si bien todos estamos trabajando y todos estamos haciendo este entrenamiento para ser agentes inmobiliarios, cada uno de nosotros tiene un peso que nos diferencia uno de otro. Y eso es lo que vamos a estar estructurando dentro de lo que es la propuesta de valor. ¿Bien? Ok, hoy, en esta clase en Encienda su negocio, vamos a estar trabajando con estos puntos. Vamos a ver cómo es la nueva forma de pensar en el negocio inmobiliario. Como dije, tanto los que vienen del mercado como los que son nuevos al mercado, les venimos a proponer el cómo piensa KW en el mercado inmobiliario. Vamos a hablar un poquito de la cultura de KW y cuáles son los valores que tenemos tanto en KW como en cada uno de nuestros market centers. Vamos a hablar de los recursos que tenemos para darles y para ayudarlos y apoyarlos. Y vamos a estar trabajando en la visión de nuestra carrera inmobiliaria. Después de eso voy a explicar de qué se trata el sistema de éxito y les voy a pedir a ustedes que cuenten un poco qué es lo que vieron y qué es lo que los sorprendió de la clase de hoy. ¿Ok? Así que vamos para adelante con eso. Algo que dice Gary Keller y que lo pueden leer en todos sus libros, tiene que ver con, bueno, el trabajar en el negocio inmobiliario es bastante sencillo, no hay una gran magia detrás de eso. Sin embargo, no todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque requiere trabajo, requiere seguimiento, entonces no es que son pasos súper difíciles, los pasos son bastante sencillos, pero hay que hacerlos todos los días. Entonces, la pregunta que nos hace Gary es esta, es, cualquiera puede hacerlo, no todos lo van a hacer, ¿dónde va a estar cada uno de ustedes? Y es un poco la forma de pensar que quiero que tengan, es, ok, yo estoy viendo esto acá, tengo dos opciones, o vine a perder 2 horas de mi día, o vine a aprovechar al máximo cada una de las cosas que están pasando en esta clase. Y cada una de las cosas que está pasando en esta clase tiene que ver conmigo hablando, pero también tiene que ver con ustedes planteándose dudas, preguntando, trayendo ejemplos de lo que viene pasando. Así que traten de ser lo más activos posibles, porque cuanto más activos están ustedes, más divertida es la clase.
y traten de sacar el máximo provecho de estas 2 horas que vamos a estar juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están online todavía? Ok, perfecto. Ahí está. Muy bien. Como les decía, nosotros desde Keller nos encargamos, nos ocupamos mucho y estamos siempre viendo la parte tanto emocional como productiva de cada uno de los agentes. Entonces, dentro de esa visión que tiene Gary Keller sobre cómo se trabaja en el negocio inmobiliario, él trabajó en entender qué es lo que hace que algunos agentes o que algunas personas sean tremendamente exitosas y otras personas no sean tan exitosas. Entonces dijo, bueno, voy a ampliarme del negocio inmobiliario, voy a ir a ver qué es lo que pasa con atletas, con deportistas, con empresarios, con gente realmente que ha llegado al éxito versus aquellos que no han tenido tanto éxito en cada una de sus disciplinas. Y a partir de ahí llegó a las 6 perspectivas personales. Entonces, él lo que ve es que cada persona de las personas exitosas tiene estas 6 perspectivas en las cuales se enfoca y a partir de eso logra tener éxito. Entonces, yo voy a pasar por estas 6 perspectivas, lo voy a hacer rápido, después tenemos un entrenamiento más profundo que habla de cada una de estas perspectivas, donde los invitamos a hacer ejercicios, etcétera, etcétera, pero me gustaría que en estas 6 perspectivas ustedes puedan entender dónde ustedes están parados y si alguna vez pensaron en estas preguntas que nos hacemos nosotros, los que estamos en Keller hace mucho tiempo, nos hacemos permanentemente. Entonces, estas 6 perspectivas están relacionadas con la mentalidad, con la actitud que uno le pone a lo que encara. Y puede ser dentro o fuera del negocio. Van a ver que muchas de estas cosas ustedes se las pueden preguntar dentro del negocio inmobiliario y fuera del negocio inmobiliario. Entonces vamos a ir por cada una de esas. La primera es comprometerse con el autodominio. Y tiene que ver con esto. Número uno, conocer mis objetivos. Cada uno de ustedes conoce cuál es el objetivo que ustedes tienen en este negocio inmobiliario. Levánteme manos quienes ya tienen un objetivo, que dicen, yo claramente quiero esto de mi negocio inmobiliario. Bien, buenísimo. Tenemos algunas manos levantadas y otras manos que no están levantadas. Las manos que no están levantadas es importante de que empiecen a pensar cuál es su objetivo. Y ese objetivo tiene un objetivo que ustedes tienen que poder cuantificar, tienen que poder medir si lograron llegar o no lograron llegar. ¿A qué voy con eso? Voy a que muchas veces cuando hablo con los agentes me dicen, no, bueno, yo lo que quiero es conectarme más con la gente. Conectarme más con la gente es imposible de medir. A menos que yo ponga claramente qué significa conectar más con la gente. ¿Qué significa? Mandarle más emails, tener más conversaciones. Tengo que poder medir ese objetivo. Entonces tengo que conocer mis objetivos y tengo que poder medir mis objetivos. Una vez que yo tengo un objetivo claro y que sé qué es lo que quiero, es importante que yo conozca cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces lo voy a llevar a un caso práctico, pero bastante sencillo para todo el mundo, porque creo que todos nos podemos identificar. Que es, yo por ejemplo puedo tener un objetivo y ese objetivo es, bueno, yo quiero facturar $50.000 en el próximo año. O 100.000, o 20 o 5, no importa, un número. Yo quiero facturar ese número en el próximo año. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Mis fortalezas son que conozco mucha gente, mis fortalezas son que conozco el mercado inmobiliario, o puede ser una debilidad, no conozco el mercado inmobiliario. Bueno, pero tengo que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Yo, por ejemplo, puedo decir, mi objetivo es facturar $50.000 en el año. Mis fortalezas son, conozco mucha gente, tengo gente que está en el negocio inmobiliario, tengo gente que tiene propiedades que se quieren vender, con lo cual tengo posibilidades de desarrollar una cartera. Mi debilidad es que soy muy desorganizada y no hago seguimiento. Cuando yo tengo conocimiento de cuáles son mis fortalezas, puedo potenciar esas fortalezas. Cuando yo tengo conocimiento de cuáles son mis debilidades, puedo trabajar para que esas debilidades no me atrapen en mi alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque si yo ahora estoy diciendo yo no soy organizada, lo que puedo hacer es ayudarme a organizarme con distintos métodos. No sé, desde tener una app que me ayude, que la inteligencia artificial me avise cada vez que tengo una reunión, usar las herramientas de Keller como Command para que mande seguimiento a los clientes. Entonces, una vez que yo entiendo cuál es mi debilidad, puedo recorrer, hacer un recorrido alrededor de esa piedra en la ruta. Y cuando yo conozco mis fortalezas, potencio esas fortalezas, me apoyo en esas fortalezas para que esa debilidad no me atrape. ¿Ok? Entonces, de vuelta, seamos conscientes. Muchas veces
pasamos por alto estas partes y decimos, bueno, no, tengo este objetivo y no me siento a pensar, bueno, ¿cómo hago con mis debilidades para poder llegar igual a ese objetivo? ¿Bien? ¿Dudas de esta primera perspectiva? Alguien que ya trabaje con sus objetivos y ya se haya planteado cuáles son sus debilidades y tenga un sistema para cubrir esas debilidades. Estamos todos, a ver, Alicia, Sí, levantaste la eh, mano. Ok, dale. ok. Sí, estuve trabajando con mis fortalezas y mis debilidades. Bien. ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, no sé, como fortaleza es que conozco mucha gente, tengo muchos contactos, me encanta hablar. Como debilidad es que como que me cuesta ser constante, para lo cual estoy tratando de aprovechar el sistema Command y bueno, y organizarme mejor las reuniones Ujú. y los llamados. Está buenísimo eso. Muchas veces va a haber sistemas que nos van a estar ayudando. Como vos dijiste, Command es un sistema, es una herramienta que nos ayuda con eso. Pero después también están las personas. Entonces, dentro del Market Center, si vos hablas esto con tu team leader y tu team leader o las personas que te dan apoyo, el Productivity Coach o la gente de sistemas mismo, te pueden ayudar a ser constante haciéndote las cuatro conversaciones. Entonces, todas las semanas, yo por ejemplo me reúno con mi equipo y todas las semanas les pregunto, ok, ¿qué pasó con el seguimiento de lo que tenías que hacer la semana pasada? Yo tengo anotado de cada uno de los agentes en mi equipo qué es lo que van haciendo y vamos haciendo el seguimiento en conjunto. Keller tiene el sistema que se llama Cuatro Conversaciones, que es justamente eso, es ese seguimiento de cuatro conversaciones esenciales en el negocio inmobiliario. La primera es cuántas citas tuviste para citas de pre-listing. Después es cuántas captaciones tuviste. Después es cuántos cierres de propiedades tuviste. Y la última es cuántas comisiones ganaste. Entonces, esas cuatro conversaciones, normalmente en la mayoría de los market centers existe ese ida y vuelta con los productivity coach o con los team leaders. Entonces, muchas veces cuando ustedes conocen las debilidades, parte del sistema para sobrepasar esas debilidades tiene que ver con venir al Market Center y que los ayudemos desde el Market Center a cubrirlas. ¿Bien? Gracias, Alicia, por compartir. Muy bien, vamos a pasar a la segunda. La segunda tiene que ver con la ley de Pareto. ¿Quiénes conocen la ley de Pareto? Ahí, esa mano levantada de Red Carrasco. ¿Nos contás qué es la ley de Pareto? Estás en mute, así que necesito que desbloqueen el micrófono. La ley de Pareto básicamente establece que nosotros debemos utilizar el 20% de los recursos para generar el 80% de los resultados. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio Ferrari. Ignacio, gracias. Es exactamente lo que dijo Ignacio. Es un patrón natural que Pareto observó en distintas cosas en la naturaleza, pero también en toda la parte productiva. Yo trabajo como consultora en varias empresas y en las empresas normalmente vemos eso, el 20% de los clientes de una empresa son a los que se les factura el 80% de las mercaderías. ¿Por qué? Es una ley natural, es un patrón natural que muchas veces nosotros como personas desconocemos y muchas veces decimos, bueno, mi agenda está saturada, no tengo más tiempo para hacer nada. ¿Cuántos de ustedes tienen la agenda saturada? Y dicen, tengo mucha cosa, ya no puedo más, ¿no? Ok, muchas veces es porque trabajamos todas nuestras acciones como si todas tuvieran la misma importancia. Seguramente muy pocos de ustedes saben cuáles de todas las acciones que hacen en el día son las que generan el 80% del resultado. Entonces acá va la segunda invitación del día, que es a esto, es identificar de todo lo que hago en mi día, qué acciones son las realmente importantes que me van a llevar al 80% de mis resultados. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi día puse que tengo que ir a visitar clientes, tengo que ir a hacer las compras del supermercado, ir a buscar a los chicos al colegio, tengo que presentar un análisis comparativo de mercado, tengo que ir a mostrar una casa, etcétera, etcétera, probablemente a todo le puse el mismo peso.
Y seguramente no es así lo que me va a dar los resultados. Entonces, una cosa que nosotros tenemos seguro, totalmente analizadas y que todos los modelos dentro de Keller dicen lo mismo es que hacer contactos todos los días es parte de mi 20%. Es parte de esas acciones que no puedo dejar de hacer. ¿Y por qué lo enfatizo de esta forma? Es porque muchos de ustedes van a empezar haciendo llamados, contactos, juntándose con gente, pero a la primera de cambio que alguien les diga, sí, venite a mi casa que necesito que me la tases porque la quiero vender, dejan de lado esa parte y van a enfocarse 100% en lo que está pidiendo el cliente en ese momento porque se sienten que están más cerca de una operación. Entonces, importantísimo, número uno, evalúen su agenda. Agarren su agenda del día, agarren su agenda de la semana y circulen esas cosas que si ustedes dejan de hacerlas, seguramente no van a tener resultados. Van a ver que empiezan a abrirse un montón de espacios en su agenda de cosas que no eran tan importantes y que sin embargo estaban en la agenda. Y número dos, empiecen a bloquear el tiempo para que todas esas ese 20% de acciones que son clave, que son fundamentales para poder dar resultado, están ahí y no las estamos perdiendo. Tengo al señor Franchi parado al lado de la cámara. ¿Quiere comentarnos algo, señor Franchi? No sé si nos está escuchando. Ok, bueno, el que necesita hablar puede abrir micrófono cuando quiera. Vamos a ir a la tercera perspectiva personal. ¿A alguien le quedó alguna duda del 80-20? ¿Estamos ok? Me gusta que cuando hago así me salen unos fuegos artificiales por atrás. Bueno, ok. Entonces, del 80-20, acuérdense, la segunda invitación del día es, vamos a analizar nuestra agenda. Miren su agenda y determinen qué cosas son el 20% que nos va a dar resultados, mientras que las otras cosas no son tan importantes. La tercera perspectiva personal se trata de pasar de emprendedor o de entusiasta a profesional. Y acá voy a explicar una cosa. Todo el proceso de KW se trata de modelos y sistemas comprobados por miles de agentes alrededor del mundo que han tenido éxito a partir de aplicar todas las fórmulas. Ahora, muchos de ustedes me pueden decir, no, yo ya vengo trabajando en el mercado inmobiliario, hago las cosas como las vengo haciendo, como me las enseñaron, me da resultado, o sea, no estoy en el tope máximo que quisiera estar, pero vengo haciéndolo y está funcionando bien, me resulta cómodo y me resulta tranquilo. Cuando el mercado está bien, estoy bien, cuando el mercado no está tan bien, no estoy bien, pero bueno, hago otras cosas y me arreglo. Muchos pueden decir eso fuera del negocio inmobiliario. Pueden decir, bueno, si yo voy, hay cosas que me salen súper bien y fácil, hay otras cosas que no me salen, entonces me enfoco solo en las que me salen bien. Hay que tener cuidado con eso. Y de eso se trata un poco pasar de E a P. Todos tenemos habilidades naturales, ¿está? Todos naturalmente tenemos algunas cosas en las que somos más fuertes que en otras cosas. Entonces, había gente hoy, Alicia nos decía hoy, bueno, si yo soy buena socialmente o me llevo bien con la gente, está bárbaro, porque para ser vendedor, gran parte del desarrollo de un vendedor es ser sociable con las personas. Ahora, todo, hasta el más habilidoso de todos, tiene un techo. Todos tenemos un techo. Novak Djokovic, jugador de tenis profesional número uno durante muchísimo tiempo, llegó a un punto donde tenía un techo y que si quería seguir creciendo, tenía que cambiar cosas. Messi, excelente jugador, espectacular, había ganado todo en el mundo, pero quiso seguir ganando y tuvo que cambiar un montón de cosas en su alimentación, en su entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que para realmente ser muy bueno en lo que estoy haciendo, tengo que saber dónde está mi objetivo y dónde está mi techo y superar ese techo. Y hay veces que implica aprender de cosas que no sé y hay veces que significa aprender más de cosas que yo ya sé o que yo creí que hacía muy bien. Entonces, cuando vemos estos dos gráficos, ¿qué significa el primer gráfico? El primer gráfico es, yo vengo creciendo, fíjense, partimos de esa E y digo, bueno, mi objetivo está en crecer. Y empiezo a crecer, crezco, 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 y llega un punto en el que todo ese crecimiento que venía experimentando por ser yo y por hacer las cosas bien como las venía haciendo, pero llega un punto en el que toco un techo. Y cuando toco ese primer techo, lo primero que me pasa es que me desilusiono. Es que
bueno, yo creí que esto me salía súper bien, creí que era súper habilidosa negociando porque negocié una, dos, tres, cuatro, 500 veces y siempre me fue bien, pero de repente llegué a un nivel de negociaciones donde no me están saliendo y no entiendo qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque toqué mi techo. Porque una cosa era negociar en ciertos niveles y otra cosa es esto nuevo que estoy experimentando, que es seguir tratando de seguir creciendo. Entonces, viene este segundo punto que es, bueno, me resigno porque no me está saliendo. Hay cosas que no están funcionando como yo quiero que funcionen y no sé cómo avanzar. Entonces empiezo a pensar de que antes me iba mejor. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo venía creciendo cuando no me enfocaba en negocios grandes, me enfocaba en cosas chiquititas, venía creciendo, cuando vivía en una zona más chica o cuando trabajaba con un ticket más chico, me iba bien, entonces voy a volver a eso, voy a volver a los tickets chicos, voy a volver a trabajar solamente con amigos, voy a volver a enfocarme en cosas que no me dan el crecimiento que yo quería, pero que me permitían crecer. Entonces, seguramente cuando yo me voy a enfocar de vuelta a las cosas chicas y no pretendo crecimiento, sino que pretendo volver a las bases, vuelva a crecer un poco, pero en cuanto llegue a mi techo, otra vez voy a caer. Entonces, lo que tenemos que saber es, ¿tenemos lugar de crecimiento sin hacer cosas diferentes? Sí, obviamente hay lugar de crecimiento porque seguramente no están en el máximo de su potencial. Pero cuando yo me dedico a crecer con propósito, cuando yo hice lo de la perspectiva número uno y dije, bueno, estoy enfocado en mi objetivo y mi objetivo es este y sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, empiezo a trabajar como un profesional. Empiezo a ver que necesito crecer y que para eso me hace falta enfocarme. Entonces, por eso lo primero que hacemos es entender nuestro objetivo. Lo número dos que hacemos es entender qué acciones de las que estamos haciendo hoy son los que me van a dar resultado. Entonces empezamos por ese lugar, empezamos por poner foco en ese 20%. Lo otro que hacemos es tomar los modelos. Hay miles de cosas que se pueden hacer diferente a lo que está en el modelo, pero el modelo ya está probado. Ese fue el camino que alguien transitó, se chocó 80 veces con todas las piedras que había en el camino y entonces me dijo y me hizo un mapa de dónde están las piedras para que yo no pise las mismas piedras. Ahora yo puedo elegir ir a hacerlo diferente y pisar piedras y aprender de las piedras. Obviamente, va a ser un camino más lento, pero lo podemos hacer. Entonces, número uno, foco. Número dos, aplico los modelos. Número tres, sumo los sistemas. Hay gente que me dice, yo estoy haciendo contactos, pero estoy haciendo menos contactos porque me cuesta mucho Command. Bueno, Command es un sistema, es una herramienta que tenemos para ayudarnos. No puede ser algo que me demore, sino que tiene que ser algo que me acelere. Entonces, recién cuando yo tengo el foco y el modelo, aplico el sistema. Y a partir de ahí es donde puedo empezar a hacer descubrimientos. ¿Qué significa hacer descubrimientos? Es donde me puedo poner creativo en aplicar cosas que están por encima del modelo que yo estoy haciendo. Es domino tanto lo que estoy haciendo que yo ahora puedo ir por más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Me permite superar mi techo natural. Si yo era habilidosa para trabajar con tickets de $50.000 y de $70.000 porque eran terrenos y porque era fácil trabajar con eso, de repente, entendiendo, aplicando foco, aplicando los modelos, yo puedo pasar a tener un ticket superior. No me quedo en lo que es mi techo natural. Puedo aprender un montón de cosas que me permitan dar más pasos en mi carrera. Entonces, lo que tengo que ser muy consciente es dónde está mi objetivo y dónde empiezo a dejar de tener resultados, que es que estoy tocando mi techo y tengo que empezar a ir por encima de ese techo. ¿Qué herramientas tengo que empezar a aplicar para superar mi techo natural? ¿Bien? ¿A alguien que le haya pasado esto? ¿Alguien que sienta que, bueno, yo toqué un techo en algún momento y tuve que superar ese techo o no logré pasar de mi techo natural? ¿Alguien nos quiere contar? Me pasó varias veces. Bien, ¿y qué te pasa cuando llegas a ese techo natural? ¿Qué acciones tomaste? Eh, tengo un problema con la organización. Ujú. Ok, Me desbordó el trabajo y el error que cometí, me fui para lo más fácil. Puse el foco en lo que era más fácil, que en ese momento eran los alquileres. ok, perfecto. Y los alquileres a largo plazo
son una entrada rápida de dinero, pero me llevan mucho tiempo y en definitiva no me deja las comisiones que me deja una venta, a menos que sean alquileres muy grandes de largo plazo, ¿no? Entonces, te quedas con algo cuando en realidad podrías explotar un potencial mucho más grande. Entonces, de vuelta, acá en estos casos lo que hacemos es tratamos de entender dónde está nuestro objetivo, entender cómo se llega a ese objetivo, cómo voy a armar, o sea, si yo mi objetivo es, como habíamos dicho antes, $50.000, ¿cómo llego a esos $50.000? Y probablemente haya una parte que sea alquileres, pero haya probablemente otras cosas en las que tenga que aprender a organizarme o tenga que buscar un sistema que me ayude a organizarme o algún socio que me ayude a organizarme para poder llegar a donde tengo que llegar. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Jorge Brown. Jorge. Gracias, Jorge, por compartir. Bien, vamos a ir a la cuarta perspectiva. La cuarta perspectiva es, si yo hasta ahora dije, bueno, tengo un objetivo, tengo foco, sé cuál es mi gran porqué, sé dónde está mi techo y quiero superarme, y encontré cuál es el problema, y el problema es todo lo que dijeron, la organización, tiempo, seguimiento, etcétera, etcétera. Lo que puedo hacer es empezar a aprender de aquellos que saben o que han superado ese mismo tema. Entonces, lo que ve Gary Keller en las personas que tienen mucho éxito es que cuando las personas se encuentran ante algo que no saben hacer o que no son buenos haciéndolo, van y buscan una forma de aprender a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque hay dos formas de aprender. Muchas veces nosotros nos quedamos aprendiendo. No sé, ¿cuántos de ustedes miran TikToks y ven cómo se hace? Yo ayer, el otro día me auto sorprendí a mí misma porque estaba viendo un TikTok y alguien explicaba cómo hacer si sos un ilegal en Estados Unidos, cómo hacer para hacer todo el proceso de aplicar para la visa. Yo ni vivo en Estados Unidos, ni estoy pretendiendo ir a vivir a Estados Unidos, ni soy ilegal en ningún lado. Entonces, ¿por qué me quedé viendo? ¿Por qué dejé 15 minutos de mi vida que todo eso se desarrollara y presté atención a eso? No lo sé, pero tiene que ver con esta primera flecha que tenemos acá, que es que hay veces llenamos nuestro cerebro de información que no nos sirve para nada. Simplemente lo sabemos por saber. Son actividades triviales, no conducen a ninguna parte. Hay veces que es entretenimiento, pónganle, pero aprender por aprender no nos lleva a ningún lado. Lo que realmente sí es importante es que cuando yo identifico que tengo una debilidad o cuando identifico que tengo un problema dentro de mi proceso, aprenda para desarrollarme, aprenda para superar esa barrera. Entonces ya no estoy aprendiendo por aprender, por saber algún dato, sino que estoy aprendiendo por hacer cosas nuevas, por desarrollarme en algo nuevo. Entonces, importante eso es, la forma en la que lo hago es entendiendo qué información es la que sí tengo que estar aprendiendo y sí tengo que estar prestándole atención. Entonces, saben cuál es el objetivo, entienden ese objetivo, saben dónde tienen fortalezas, saben dónde tienen debilidades, saben qué tienen que superar porque naturalmente no tienen ese conocimiento, entonces desarrollan un plan de aprendizaje para realmente poder superar eso que no están pudiendo hacer. Einstein decía que no era ni especialmente inteligente ni especialmente dotado, pero que tenía muchísima curiosidad. De eso se trata. Es, si hay algo que no sabemos hacer, sean curiosos de ver cómo alguien lo resolvió, de qué herramientas hay para resolverlas. Muchas veces, cuando ustedes traen esos problemas al Market Center, nosotros les podemos dar herramientas o recursos para que ustedes superen eso que hoy les está costando. Otras veces vamos a tener que trabajar juntos en desarrollar o entender la propuesta que hay detrás de eso. ¿Ok? Y esto pasa muchas veces con los agentes dentro de lo que es el ALC, y ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero dentro de lo que son los comités de liderazgo de los agentes, bien nos preguntan cosas que no sabemos cómo resolver porque son muy nuevas. Por ejemplo, acá en Argentina acaba de cambiar la ley de alquileres. En cuanto vinieron con las preguntas a mí sobre eso, yo no lo sé. Entonces fuimos a buscar a alguien que se encargaba de explicar cómo era la nueva ley de alquileres y qué cosas teníamos que tener en cuenta en los contratos y en el trato con el cliente. Entonces hay veces que no tenemos todas las respuestas, no, pero traemos a alguien que nos van a ayudar a desarrollar esas respuestas y a darles información.
Bien, vamos a pasar al quinto punto. Y en el quinto punto vamos a hablar de creencias limitantes. Estas creencias limitantes son creencias que nos encierran en ciertos parámetros de creer que solamente hay una verdad, que no existe nada detrás de eso, no existe nada fuera de esos límites que nosotros mismos nos ponemos. Eh, y entonces tenemos que, número uno, identificarlas. Lo más difícil con las creencias limitantes es poder identificar que hay cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos que nos limitan en nuestro poder de acción. Una vez que yo la tengo identificada, es más fácil darme cuenta de cómo manejar esa creencia limitante. Pero hay veces, y se van a dar cuenta cuando lee estas frases, de que ustedes mismos se encuentran autoconvenciéndose de esto, de no tengo suficiente tiempo para entrenar, no tengo suficiente tiempo para dedicarle a esto. No puedo tener éxito con un mercado que no está yendo para adelante. Es muy difícil que yo lo pueda hacer. O no puedo dedicar 3 horas todos los días a generación de prospectos. Bueno, todas estas cosas que nos decimos, porque miramos nuestra agenda y decimos, no, sí, la verdad es que no tengo tiempo, son creencias limitantes cuando nosotros empezamos a limpiar esas cosas que hoy no nos están aportando valor. Entonces, piensen en cuáles son esas creencias que ustedes a ustedes mismos le están diciendo. No sé, a mí me pasa, yo tengo 50 años. Me pasa que cada tanto digo, no, ya estoy grande para aprender esto. Tipo, cuando fue el otro día que me decían, no, vamos a hacer el curso de IA y vamos a revolucionar. Y yo decía, hoy no tengo ni 5 ganas, ya estoy grande para esto. Bueno, eso es una creencia limitante. Yo me digo eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y sí, aprender algo de IA va a ser impenetrable en mi cerebro. Ahora, si yo digo, bueno, no, la verdad es que manejo la tecnología todo el tiempo, mi vida está rodeada de tecnología y me voy a poner las pilas con esto y me va a salir, es distinto cómo mi cerebro empieza a ver las posibilidades y a aprovechar las oportunidades. Entonces, de vuelta, necesitamos todos nosotros evaluar cuáles son nuestras creencias limitantes y cuándo estamos siendo tóxicos con nosotros mismos, diciéndonos que no vamos a poder algo o que no tenemos tiempo para algo. Revisen su lenguaje, revisen cómo ustedes se autoconvencen de ciertas cosas para entender si lo están pudiendo hacer o no lo están pudiendo hacer. En este mismo ejemplo de estoy grande para esto, les voy a dar el ejemplo de nuestro agente más joven. En un momento teníamos un agente, ahora ya es más grande, pero en un momento tenía 19 años. Entonces, cuando empezamos a ver el tema de las creencias limitantes, él empezaba todas las frases diciendo, yo soy muy joven, entonces la gente no me va a tomar en serio, ¿no? De ambos lugares, uno tiene un montón de posibilidades. Cuando uno es joven, muy joven, yo vería a cualquier persona joven como alguien que tremendamente se puede adaptar a todo lo que es tecnología. Hoy muchas de las propiedades se venden a través de portales, se venden a través de redes sociales, etcétera, etcétera, con lo cual ese es el punto en el que él se tenía que apalancar. Una persona que es más grande, que por ahí no tiene eso, se puede apalancar desde el lado de la experiencia, del conocimiento. Entonces, siempre tenemos oportunidad para dar vuelta a estas creencias limitantes, apalancándonos en nuestras fortalezas. El tema es identificarlas. Entonces, esta semana hagan el juego de entender en qué momento yo me hablo a mí mismo diciéndome que algo no lo puedo hacer y traten de identificar cuál es la creencia limitante que están teniendo en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ok? ¿Sigo o hay dudas? Bien, sigo. Ok, la sexta y última creencia limitante para mí es una de las más importantes y está puesta a lo último justamente por eso, porque es donde queremos poner foco, que es el mantenerse responsable, es el realmente entender si yo estoy siendo víctima o realmente estoy buscando la realidad. Y acá tiene que ver con distintos puntos en los que yo me puedo empezar a preguntar y puedo empezar a entender qué es lo que está pasando conmigo. Y la posición de víctima hace que yo no busque la realidad, sino que diga no me sale o no se puede, en lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente no estoy avanzando o estoy avanzando y todavía necesito un poquito más para dar ese último paso y tener el resultado? Quien se pone en posición de víctima se pelea con la realidad. Empieza a decir, no, bueno, yo no voy a hacer llamados. Yo prefiero ver cara a cara a la gente y está ok y se puede hacer así.
pero también tengo que reconocer que va a ser más lento, sí. En cambio, quien se está haciendo responsable reconoce la realidad, ve los patrones, ve que a todos los demás les está funcionando, entonces empieza a cambiar su forma de actuar para poder tener resultados él también. Quien es víctima busca un culpable, dice, no lo pude hacer porque no me pasó en el formulario, o llamé al cliente pero no me atendió, o en cambio, quien es responsable se apropia del tema, y si mi cliente no me respondió la primera semana, entonces buscaré otra forma de llegarle a través de un beneficio o a través de buscar alternativas para lo que estoy haciendo. Quien es víctima busca excusas. Entonces, permanentemente está viendo qué es lo que otros no hicieron o está viendo en qué faltó, pero no haciéndose cargo. En cambio, el que es responsable busca soluciones. No importa si es parte de su ámbito de trabajo. Busca que el escribano haga seguimiento, busca que las redes o que la publicación esté bien publicada, busca ir detrás de la solución para llegar al objetivo. Y finalmente, la víctima espera a que las cosas mejoren, a que por algún motivo todo se resuelva. Y quien es responsable lo que busca es actuar, es tener en sus manos el plan de acción, porque sabe que si está en sus manos puede ejecutar y puede llevar las cosas a buen puerto. Entonces, básicamente, la víctima deja que las cosas le pasen y culpa a los demás por lo que está pasando. El responsable toma el cambio en sus manos y decide llevarlo adelante. Es el que mueve a los demás para que las cosas sucedan. Entonces, quienes logran mayor éxito en cualquier disciplina en la vida es ese que se hace responsable, es ese que decide agarrar y decide encarar el cambio. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre las 6 perspectivas personales que acabamos de ver? ¿Qué opinan? Hola, Flor. Hola, Vero. Flor. Yo creo que estoy como por mi sexto, séptimo date night y la verdad que hoy me toca muy, muy de cerca esto de ser responsable, ¿no? Creo que dentro de las propuestas de Keller, más allá de la producción que uno tenga, el ser responsable con los objetivos, el ser consecuente con esos objetivos, el no buscar excusas por el no logro de determinados, es que siempre encontramos la posibilidad de justamente ver por dónde. De hecho, es decir, bueno, yo quiero volver a enfocarme y por eso hoy estoy haciendo nuevamente Night, como si estuviera en mi primer día. Y la verdad es que creo que el hecho de cómo nos ayuda el modelo de Keller a poder responsabilizarnos de nuestro éxito o de nuestros inconvenientes es maravilloso y sobre todo no excusarnos, sino simplemente mirar para el costado y decir, bueno, ¿por dónde lo hago ahora de nuevo, no? Ujú, excelente. Sí, muchas veces va a pasar en este negocio y en cualquier otro negocio que hay momentos donde uno descansa en ser víctima, porque obviamente es más fácil, porque obviamente hay veces que uno está golpeado de distintos lugares y decir, bueno, todos me la hacen difícil, es más fácil que decir qué puedo hacer para hacérmela más fácil. Entonces está bueno esta reflexión. Cada tanto necesitamos volver a leer todas estas preguntas y ver en qué lado de la planilla nos estamos poniendo. Estoy poniéndome en el lado de víctima, estoy poniéndome en el lado de responsable y qué puedo hacer. Y hay veces que no es fácil darse cuenta uno solo. Entonces está bueno en eso siempre tener socios de responsabilidad y decir, bueno, ok, o mi consultor, o mi team leader, o mi hijo, o mi hermano, o mi padre, alguien está en mi vida que me ayuda a analizarme si realmente estoy teniendo la perspectiva correcta a la hora de ver por qué me está yendo bien, por qué me está yendo mal. Muy bien, gracias Vero por compartir. Ok, todos los que estamos acá, y mírense con los que están alrededor, los que están atrás de las cámaras, miren nombres de las personas que están conectadas hoy. Eh, Entendamos esto. No es tan fácil identificar cualquiera de estas perspectivas solo, no es tan fácil hacer todo el trabajo solos y no están solos en ningún momento. Entonces, la felicidad no es un deporte individual, es algo que hacemos en conexión con los demás.
Entonces, desde el momento en el que yo me despierto y decido cómo va a ser mi día, hasta cómo decido hacer contactos con la gente, con la gente y buscar a las personas que me van a llenar de energía, las personas que me van a permitir seguir adelante, todo eso es parte de mi conexión con el resto para nutrirme de lo que voy a estar haciendo y de cómo voy a llevar mi negocio a cabo. Yo siempre cuento lo mismo. Yo me levanto a la mañana y desde que me levanto muy temprano decido con qué personas hablo. Y hay ciertas personas que las pongo en momentos ensanguichados. Ciertas personas que me drenan energía, que no son malas, pero me drenan energía por cómo son y por cómo son las preguntas que me hacen, etcétera, etcétera. Entonces esas personas las pongo entre una persona que me sube mucho la energía y otra persona que me sube mucho la energía. Tengo que saber manejar las relaciones con las personas. Tengo que saber cómo el estar rodeado y el preguntar y el acercarme y el contar con las personas que tengo dentro de la oficina, contar con ciertos clientes, contar con la forma de trabajar de los demás, me va a ayudar y me va a expandir, me va a ayudar a crecer. Entonces, de nuevo, piensen en esto. Cada uno de nosotros es su propia operatoria inmobiliaria por sí misma, pero cuando yo estoy con otros, cuando yo me voy al market center, cuando estoy rodeado de gente que está haciendo lo mismo que yo, mi foco es todavía mucho mayor. ¿Bien? Ok, vamos a pasar al próximo tema. Y el próximo tema tiene que ver con la cultura de KW. Y como les dije, nosotros estamos enfocados en la productividad, queremos ir detrás de que ustedes logren sus objetivos, pero no descuidamos a la persona en el medio de todo este proceso. Dentro de eso, nosotros tenemos muchos parámetros culturales. Y dentro de esos parámetros culturales trabajamos con o sea, de todos los que hay a nivel mundial, hay tres que en Uruguay tenemos muy desarrollados. Uno de ellos son nuestros valores, y ahora vamos a ver cada uno de esos valores. Otro es el Red Day, y el Red Day es un día al año en el que todos dentro de KW unimos fuerzas para ayudar a nuestra comunidad. Entonces, cada Market Center elige actividades que tienen que ver con cómo vamos a devolver todo lo que nos da nuestra comunidad, cómo vamos a aportar y vamos a dedicar el día entero a trabajar con esa parte de nuestra comunidad. En mi Market Center el año pasado hicimos un día entero, lo dedicamos a una fundación que trabaja con chicos que están judicializados, o sea, chicos que están saliendo de sus hogares por algún tema o por maltrato o por falta de recursos o por lo que fuera. Eh, Casi siempre son temas judiciales donde los padres ya no están más disponibles para los chicos, entonces trabaja con esos chicos para brindarles un hogar de tránsito durante un periodo de tiempo. El año pasado fuimos con todos los agentes del Market Center y dejamos el lugar impecable. Trabajamos con todo el jardín, limpiamos, pintamos, acomodamos muebles y les dejamos todo listo para una kermés que ellos iban a hacer al día siguiente. En Punta del Este y en Montevideo donamos sangre todos los años y también hacemos actividades como salir a limpiar la playa, también trabajamos con un hogar de ancianos, hemos ido a colegios, entonces tenemos un montón de actividades que sirven justamente para eso, para devolverle a la comunidad. En el proceso de devolverle a la comunidad y dedicar todo el día a hacer estas actividades, les puedo asegurar que nos llenamos de energía, que el vínculo que se forma en esa reunión, en esos días del Red Day, es tremendamente energizante para todos los que participan. Y aprovechando que tengo al señor Andrés Brescia en cámara, le voy a pedir que él nos cuente un poco cómo él vive nuestros Red Days. Hola Flor. No, no, me conecto acá. Tenemos ahí como un eco. Para que me conecte. Ahí está. Ahí lo vamos haciendo maratón a través de todo el Market Center para ir a la otra compu. Tiene mucha tecnología y entonces no sabe por dónde. Para que no haga eco, está No, estoy viendo por estoy a dónde. varios monitores, ¿viste? Estoy Sí. a dos monitores. Ahí A está. ver, ¿cómo andas, Flor? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Bueno, para mí, yo lo que siempre digo es que es el día cultural por excelencia, ¿no? El Red Day es el día donde se vive realmente nuestra cultura. Bueno, este año, como dijiste bien, todos los años donamos en Punta del Este, tenemos Centro Maldonado, hogares de ancianos. Este día ayudamos a días infantiles junto con Red también, y One acá en Montevideo.
O sea, es el día que vivimos nuestra cultura. Para mí hay un antes y un después de vivir el Red Day. Es el Red Day es el día donde nos encontramos con los valores y con la cultura de nuestra compañía. Vivirlo, lo que genera, lo que deja el Red Day, la unión en el equipo, el compromiso con quienes ayudamos y lo que te vuelve después, es indescriptible, hay que vivirlo. Es excelente, sí. Nosotros el año pasado, creo que fue en uno de los market centers, fuimos a pintar un colegio y al otro día todos los chicos del colegio hicieron un video y lo más lindo de todo eso fue que el colegio era el colegio donde había estudiado Alejo. Así que ya muchos de ustedes conocen a Alejo, que está acá en este market center, fue hace poquito a Uruguay a dar entrenamientos, así que lo conocen bastantes. Eh, y fue como todo un ciclo, ¿no? Porque él había estudiado en ese colegio, después fueron pintados en el colegio, pues los chicos le estaban agradeciendo por todo el trabajo que se había hecho. Así que sí, lo que se genera en un plazo que es mucho más largo que simplemente ese día que se va a trabajar. Así que se hace siempre el segundo jueves de cada mayo, así que estén atentos y el próximo mayo anótense para ser parte del Red Day porque es espectacular. El otro evento, no es un evento, perdón, el otro parámetro que tenemos que para mí también es muy importante es KW Cares, que es una colecta que armamos entre todos los agentes. Cada vez que hay un agente que necesita o que tiene algún tema por el cual necesita ayuda, todos los agentes de KW salimos a ayudar y es una forma de contener lo que le viene pasando a esa persona en ese momento. Así que, de vuelta, son dos cosas muy importantes que no tienen otras empresas, que nosotros tenemos, que las cuidamos mucho y que las valoramos mucho, porque realmente creemos que son soportes que son claves a la hora de trabajar con personas. Cuando hablamos de nuestra forma de trabajar, trabajamos con nuestra misión, visión, los valores, las creencias y la perspectiva. Dentro de lo que es la misión, nosotros trabajamos con este concepto que les decía antes, que no es solamente enfocarse en los números de lo que quiero llegar ahora, sino que tiene que ver con desarrollar una carrera que realmente valga la pena tener, que yo quiera ser parte de esa carrera, que esté orgulloso de esa carrera que tengo que tener. Y para que eso pase, mi negocio tiene que ser un negocio próspero, ¿no? Entonces, es tener un negocio que vale la pena tener. Eh, y a través de ese negocio y a través de esa carrera, vivir la vida que vale la pena vivir. O sea, saber que tener ese balance entre trabajo y vida personal tiene que estar dándome una alegría que va más allá de simplemente haber generado dinero. Por eso también hablamos de las experiencias dignas de regalar, ¿no? De este tema de trabajé con un cliente, fue una negociación súper dura, etcétera, etcétera, pero el cliente finalmente se mudó, está feliz con lo que trabajamos para él y te manda una nota y te dice gracias por todo el trabajo ese. La verdad es que es muy la compensación de los mensajes que nos mandan nuestros clientes o de ver cómo sus familias prosperan en una nueva casa son realmente enriquecedoras. Y por último, está legados que vale la pena dejar. O sea, estamos construyendo un negocio inmobiliario y ese negocio inmobiliario es algo que vamos a dejar para quienes sean nuestro legado. Trabajamos con un sistema de creencias donde tenemos distintos valores y esos valores los llamamos el Y4C2Ts y es el acrónimo de todos estos valores. La primera es win-win o ganar-ganar, que es donde queremos que todas las partes involucradas en cualquier negociación hayan hecho un buen trato y si no, no hay negocio. O sea, no queremos donde solamente una de las partes gana, no queremos ir a pérdida detrás de nada, sino que lo que queremos es que haya un balance donde todas las partes involucradas sientan que ganaron cuando termine la operación. Integridad, porque nosotros creemos que es muy importante siempre hacer lo correcto y que los clientes son lo primero. Entonces, siempre que haya algún debate o alguna duda dentro del Market Center, los team leaders van a estar operando detrás de el cliente está primero. La segunda C tiene que ver con el compromiso que ponemos para hacer todas las cosas, donde desde que empezamos en el ACM, cómo nos interactuamos con el cliente, cómo desde el Market Center interactuamos con los agentes, todo eso requiere compromiso, todo eso tiene nuestro compromiso para que las cosas salgan perfectas.
Comunicación, para nosotros es tremendamente importante estar siempre conectados, saber qué es lo que está pasando con ustedes, saber qué es lo que está pasando con su cliente. Siempre que tengan una duda, traigan esa duda lo más rápido posible para el Market Center porque es desde ahí desde donde los podemos ayudar. La creatividad, para nosotros es importante escuchar qué cosas ustedes traen y entender y nuevas ideas antes de los resultados. Una de las claves para mí es trabajar en equipo. En todos los market centers en los que yo participo, este tema del trabajo en equipo y saber que estamos todos juntos y que si ustedes necesitan algo me pueden llamar, me pueden mandar un WhatsApp y vamos a trabajar juntos en resolverlo. Para mí es clave, es algo que tiene que dar contención a todos los agentes. Confianza, porque empezamos siempre desde la honestidad, desde el creer que estamos desde los dos lados siendo totalmente honestos. Equidad, porque hay oportunidad para todos. Y finalmente, el éxito que viene a través de las personas. El éxito no es el éxito de las operaciones, el éxito es el éxito de cada uno de ustedes cada vez que cierra una operación. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Muy bien. Ok, habíamos hablado ya del Red Day de KW Cares, así que voy a pasar a el valor que va a estar dando cada uno de los market centers. Yo les voy a hablar en general del valor de KW, pero después cada market center puede tener alguna diferencia con respecto a herramientas o servicios que brinda. Entonces ahí los voy a invitar a hablar con sus propios team leaders sobre cuáles son los valores adicionales que tiene esa oficina en la que ustedes están. Pero para mí la número uno, y como parte de la universidad, está en la formación y el coaching. Yo he visto en estos años un montón de agentes, de personas que no eran agentes inmobiliarios, muchas que por ahí no habían trabajado nunca antes y empezaron a generar su negocio inmobiliario, empezaron a generar su marca y hoy están trabajando y tienen un equipo de trabajo. Pero también vi muchos agentes inmobiliarios, gente que tenía experiencia en el negocio inmobiliario y que a partir de que se unió a Keller Williams y empezó a aplicar los modelos y sistemas, empezó a crecer. Y de hecho, tenemos casos como el de Jorge Frontán en Punta del Este, tenemos el caso como Tucu, que va a estar dando la sesión, me parece que la sesión 10, donde ustedes pueden ver y ellos les pueden contar desde el principio cómo ellos se unieron a Keller siendo agentes inmobiliarios y cómo hoy su negocio es 10 veces más grande que lo que era antes. Entonces, no son manuales del libro que les traigo de Estados Unidos o de otro país o de otra cultura. Son gente que está sentada al lado nuestro, que de repente entró y entró con una visión de qué era lo que quería lograr y aplicando las metodologías fue creciendo. Muchos de ellos, yo trabajo con ellos y les doy coaching, pero tenemos un montón de coaches dentro de KW que han logrado un resultado espectacular con lo que vienen haciendo y que a pesar de que tienen muy buenos resultados, quieren ir por más, porque ya después se transforma no solamente en un tema de cuánto dinero quiero ganar, sino de cuánto quiero crecer y desarrollarme yo como persona dentro del negocio inmobiliario. Además de todo lo que tiene que ver con la formación y coaching, y van a ver que todos los meses tienen un calendario muy fuerte dentro de lo que es entrenamientos. Además de eso, tienen Command, que es una herramienta de CRM donde pueden hacer seguimiento de todo lo que vienen trabajando con sus clientes. Les va a permitir tener una visualización clara de qué es lo que están haciendo y cómo viene progresando el negocio inmobiliario. Y acá me pasa muchas veces, sobre todo con los agentes que están en los primeros 6 meses, que a lo mejor todavía no cerraron una operación, que dicen, no, todavía no logré hacer ningún negocio, pero cuando vos empezás a ver estos circulitos que tienen acá en la pantalla, te das cuenta que tienen un montón de prospectos, que ya tuvieron un montón de citas, que tienen un montón de captaciones y que lo único que falta es esa última partecita que ya se está por dar, porque es un tema estadístico. Hay veces que ese progreso, el cierre, no se da tan rápido, pero que cuando vos ya tenés todos estos primeros circulitos completos, el negocio se va a terminar cerrando en algún momento. Entonces, lo que necesitan es tener paciencia. Lo que nosotros necesitamos de parte de ustedes es que ustedes tengan registro de lo que vienen haciendo. Entonces, Command es una muy buena forma de que ustedes puedan ver su negocio más allá de los cierres, puedan ver la salud de su negocio hacia el futuro. Además de Command, en la compu tienen la aplicación de Command que les permite tener todo ese seguimiento en el mismo teléfono. Y la otra aplicación que tienen es Command App, es el KW App, que lo que les permite es mandarle a sus clientes
una aplicación donde ellos pueden entrar y ver propiedades en todo el mundo. Ellos van a poder tener acceso a todas las propiedades de KW en el mundo y que ustedes sigan siendo su principal agente de contacto estando al lado de ellos. Entonces, no solamente les abre posibilidades sobre el negocio en sí mismo que ustedes tienen localmente, sino sobre cualquier propiedad que existe en el mundo y esté manejando KW. Bien, otro punto que es importante, que seguramente ustedes cuando firmaron, o sea, su team leader se los explicó, pero voy a comentárselos una vez más, es el tema del grow share. Ustedes saben que las comisiones que ustedes están dejando en el Market Center hay un 2% que va a lo que se llama grow share. Y eso es un ingreso pasivo. Es por cada persona que ustedes ingresen dentro de KW, cuando esa persona facture y gane una comisión, de esa comisión un 2% va hacia las personas que lo reclutaron. Un 1% completo va a la persona que lo reclutó directamente y el resto el 1% restante va a las 6 personas por arriba que reclutaron esas distintas personas en su camino. Entonces sepan que no solamente están haciendo un negocio de corto o mediano plazo cuando están haciendo sus operaciones inmobiliarias, sino que también todas las personas que ustedes ingresan les generan un ingreso pasivo que dura para toda la vida. Si ustedes se quedan en KW durante 7 años, ese ingreso a través de todas las personas que siguen facturando, que entraron debajo de ustedes, les sigue generando ingresos de por vida. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Saquen lápiz y papel, tengan donde escribir, o la compu, si tienen la compu, y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a escribir, hoy es 18 de agosto, pero no vamos a poner 18 de agosto de 2025, vamos a poner 18 de agosto de 2026, ¿ok? Nos vamos a trasladar a un año, vamos a viajar en el futuro un año. Y lo que está pasando es esto. El negocio que ustedes empezaron en 2025, el 18 de agosto de 2025, está prosperando. Tienen todo lo que creían que iban a tener después de un año. Sus clientes les encanta la experiencia que tienen cuando trabajan con ustedes. Ustedes le dan valor al negocio de bienes raíces, a las necesidades de bienes raíces de sus clientes. Su familia y sus amigos están orgullosos de cómo les está yendo en este año de trabajo y están constantemente pasándoles negocios. Les dicen, te paso el teléfono de mi amigo, mi hermano, mi familia que está en este negocio inmobiliario. Están ayudando a otros a vivir sus sueños con respecto a la casa que querían, y se están enfocando en ayudarlos a que ellos obtengan lo que necesitaban. Están construyendo una base y el impulso de toda la carrera inmobiliaria y están ganando relaciones y experiencias. Eh, Probablemente sean el mejor agente del Market Center o el novato del año, y están enfocados que tienen totalmente en claro cuál es ese 20% que les hace el 80% de los resultados. Entonces están camino hacia un futuro mucho mejor. Cuéntenme de qué se trata ese futuro. Escriban ahí 2 o 3 cosas de, ok, estoy logrando esto, entonces mi futuro se ve así. ¿Qué es lo que está pasando?
Muy bien. ¿Todos tienen en claro qué es lo que están haciendo en ese futuro si están pasando estas cosas? ¿Se ve bien lo que está pasando en sus vidas? Bien. Eso que está pasando, eso que anotaron y que está pasando a partir de que tienen éxito en este negocio, es lo que quiero que se dejen pegado en algún lado visible todos los días, porque ese es el sentimiento para el que vamos a estar trabajando, es para lograr eso, que no tiene que ver con un número, pero tiene que ver con las posibilidades que les dé ese número, con las posibilidades que les da el tener ese nivel de vida, esa tranquilidad en sus vidas para poder hacer las cosas que más les gustan. Entonces... eso que anotaron hace un ratito no lo vamos a compartir, algunos son muy privados, entonces cada uno se queda con el suyo, pero sí ténganlo muy presente. Siempre que estemos hablando de por qué están haciendo esto, tengan muy presente eso que va a pasar en sus vidas si ustedes tienen éxito en este negocio al que están empezando a encarar. Ok, entonces, vamos ahora a eso que ustedes escribieron sobre qué es lo que estaría pasando, vamos a llevarlo a números. Y piensen en esto, es si eso que yo anoté tiene que ver con experiencias, por ejemplo, irme de vacaciones más seguido, o cambiar mi casa, o cambiar mi auto, o una gente que tengo ahora está muy enfocada con su hija que se casa y ya le había pasado 3 veces que se había quedado casi ahí de llegar a ser capper y este año se puso las pilas y en 3 meses llegó a ser capper. ¿Por qué? Porque está enfocada en algo que quiere, que es muy importante, que es vivir a pleno y ayudar a su hija con su boda. Entonces, lo que les voy a pedir es que miren un poco esas experiencias, esas cosas que ustedes anotaron y digan, ok, para llegar a vivir esto, tengo que tener un número de a qué voy a llegar, que tiene que ser este. Y ese número puede venir o de esa experiencia que ustedes pusieron ahí, entonces dicen, bueno, me quiero ir de viaje y son tanta cantidad de plata, pero también puede venir de quiero vivir tranquilo, y vivir tranquilo es mis gastos de todos los meses más X cantidad de cosas. Bueno, ese número general al que ustedes tienen que llegar, quiero que ustedes pongan eso en el centro de atención. ¿Cuál es ese número al que quieren llegar? ¿Se entiende? Pues yo hablo mucho, pero después no sé si del otro lado están entendiendo. ¿Se entiende? Está bien, ok, bien. Entonces saquen calculadora, hagan como quieran el número, pero que sea un número que sea importante a sus vidas. ¿Bien? ¿Todos tienen su número anotado? Necesito manos para que me digan, ok, chao, Berito. Muy bien, ok, estoy teniendo algunas manos levantadas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ese número? Este número trabaja de esta forma. Ese centro que yo tengo ahí es un número y ese número es un compilado de un montón de cosas que están alrededor, ¿no? Que tiene que ver con cómo invierto esa plata. Entonces, pueden haberlo formado de dos formas. Pueden haber dicho, bueno, mi número en la cabeza es X, como venimos diciendo, 50.000 o 364.000, como tenemos puesto ahí en pantalla. Y
de ese número lo particiono en, bueno, tanto de esto va para acá, tanto va para allá, tanto va para este lado. O puedo haber dicho, bueno, de todas estas cosas que yo tengo que sumar, tengo que hacer, suman esta cantidad de plata. Como sean, lo que yo necesito que ustedes hagan es que tengan muy en claro es qué significa ese número, para qué voy a usar ese número. El dinero sirve para un montón de cosas o sirve para nada en función de qué interés tengo yo detrás de eso. Entonces, puede ser que ponga dentro de esto, bueno, donar al refugio, el colegio de los chicos, viajes, deporte, esparcimiento, vivir, comer, educarme, lo que fuera. También puede ser que tenga una parte que sea para ahorro. Pero lo que quiero es que ustedes hagan esa visualización completa de a dónde va cada dólar que van a estar ganando. Porque en algún momento vamos a tener que tener la discusión de, ok, nos sobra plata porque estoy por encima de mi objetivo, ¿qué vamos a hacer con eso? O vamos a tener la discusión de, no hice todo lo que tenía que hacer, porque excusas hay un montón, y no voy a estar llegando a mis números, ¿qué de todo esto voy a sacar? Entonces es importante eso, tengan visualizado qué significa ese objetivo monetario del que estamos hablando, qué significa ese número que están tratando de ganar. ¿Bien? Hacen el ejercicio y en estos días volvemos a hablar de este tema. Ok, bien. ¿Para qué uso todo eso? Y es lo mismo que empezamos el primer día, tiene que ver con ese gran porqué de por qué lo estoy haciendo, ¿no? De vuelta, si yo digo, mi número es 364.000 y tengo el colegio de los chicos, tengo viaje, tengo deporte. Bueno, todas esas cosas tienen que ser lo suficientemente importantes y gravitar en mi vida de una forma en la que yo necesite rendir eso y que me vaya a levantar de la cama, tenga o no tenga ganas, aunque el cliente sea un pesado o no sea un pesado, porque tengo un fijo que mi objetivo está en esto, está en el futuro que yo estoy, al que yo estoy queriendo llegar. Entonces, el éxito tiene que ver con esa motivación y con la inspiración que voy a estar teniendo cada vez que yo venga a hacer el negocio que tengo, ¿ok? Entonces, hay una parte que es 100% estructural, que tiene que ver con el modelo, tiene que ver con el negocio, y todo eso está, y todo ese servicio y toda esa contención de los modelos está. Lo importante es que la motivación que ustedes traigan a la mesa esté alineada para poder llevar esos modelos y esos sistemas a la vida y al día a día de lo que voy a tener que hacer para alcanzar mis objetivos. Bien, la forma en la que vamos a estar enfocándonos durante estos próximos días que esté Ignite va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener unas clases que son más cortas, más chicas, y mientras que tengamos esas clases que son más cortas y más chicas, lo que vamos a tener que ver es cómo ejecutamos al mismo tiempo. Entonces, esas clases más chicas nos van a permitir tener un tiempo que vamos a llamar sistema de éxito. Y ese sistema de éxito son acciones que ya me van a hacer meterme en el negocio inmobiliario y que me van a hacer empezar a experimentar de primera mano el cómo es activar fuertemente mi negocio inmobiliario. Entonces, hoy no lo vamos a hacer, pero sí les voy a pedir que para mañana tengan pensadas 10 personas con las que van a tener 10 conversaciones. Eso significa 10 personas que voy a estar viendo cara a cara, 10 personas con las que voy a estar llamando por teléfono, 10 personas a las que les puedo estar mandando WhatsApp para iniciar una conversación, no simplemente mandar, sino tiene que haber un intercambio de mensajes con las que voy a pensar de presentarme y empezar a hacer negocio. Entonces, para mañana, lista de 10 personas, esta es la tercera cosa que les pido en el día de hoy. Entonces, 10 personas con las que voy a empezar a ejecutar mi sistema de éxito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener esas 10 conversaciones. Después de esas 10 conversaciones, vamos a agregar esas personas con las que hablé y que tuve un intercambio, que hubo ida y respuesta, o sea, pregunta y respuesta. Voy a agregar esas 10 personas a mi base de datos. Voy a decir, estas son personas nuevas que tengo dentro de mi base de datos, con las que ya hablé desde la perspectiva de agente inmobiliario. ¿Qué significa eso? Que no es que tiene que ser un contacto que no conozco. Yo puedo llamar a mi mamá, que la conozco hace un montón de años,
pero ahora le voy a llamar con la cabeza de agente inmobiliario. Le voy a llamar diciéndole, Ma, estoy en este negocio ahora, o Ma, vos ya sabés que soy agente inmobiliario desde hace 20 años, pero ahora estoy dentro de Keller Williams. Entonces, es ese el cambio que tenemos que hacer. Y eso son los 10 contactos que voy a agregar. Son 10 contactos que ahora agregué con esta perspectiva. Y voy a hacer 10 agradecimientos, o sea, a esas mismas personas a las que llamé o con las que me junté o las que les mandé un WhatsApp y me contestaron, a esas mismas 10 personas les voy a mandar un agradecimiento por haberme dedicado tiempo, por haberme escuchado en esos días, en ese momento. ¿Bien? Después voy a hacer lo que se llama el 10-5-1. Y el 10-5-1 es meterme en Instagram, Facebook, TikTok, la red social que más les guste, LinkedIn, la red social que más les guste. Se van a meter y van a buscar a 10 personas que estén dentro del rubro, ya sean decoradores, escribanos, agentes inmobiliarios, dueño, vende, lo que fuera, que estén en el rubro inmobiliario, y le van a dar like a publicaciones que tengan hechas. 10 likes, ¿está? No es difícil, 10 likes. En un ratito lo hacen. Además, cuando le dan like a dos que tengan que ver con el rubro inmobiliario, después las otras les aparecen solas, no tienen ni que buscarlas. Una vez que hicieron eso, van a hacer 5 comentarios en las publicaciones. Entonces, de algunas de esas publicaciones que les pareció, no sé, había una gente que publicó una casa y la casa les pareció bonita y le pueden poner qué linda casa, o tengo un cliente para ese tipo de casas, o me gustaría saber más sobre esta propiedad. Cualquier comentario que le puedan poner a 5 de las publicaciones que miraron. Y a una le van a mandar un mensaje directo. Entonces, van a hablar directamente con la persona involucrada en eso. Por ejemplo, si estaban hablando con un decorador, le pueden poner, me encantaría sentarme con vos a charlar sobre qué cosas son las más importantes al momento de sacar fotos en una casa. No sé, piensen en esas interacciones. Igual mañana lo vamos a estar todos juntos, así que no se preocupen. Pero es eso, esos son los puntos que vamos a estar haciendo. Y por último, vamos a estar haciendo lo que se llama enriquecimientos. ¿Qué significa? Significa, como yo les dije antes, por ejemplo, voy a llamar a mi mamá. Y voy a poner ese ejemplo para seguir con el que ya había dicho. Mi mamá ya me conoce, ya sabe de qué estoy haciendo, qué estoy trabajando, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es preguntas que tienen que ver con cosas que no sé de ellas, que me pueden servir para mi base de datos. Entonces, por ejemplo, puedo preguntar qué es, no sé, le puedo preguntar algo sobre, bueno, cuántas horas o cuántas personas van con ella a pintura, o en qué zona viven las personas que trabajan con ella. Entonces, son cosas que voy a agregar a mi base de datos sobre ese tema. ¿Bien? Entonces, de vuelta, 10 conversaciones, cara a cara, WhatsApp, teléfono. Lo más eficiente es el teléfono y acá vamos a ir empujando a teléfono, pero pónganle que mañana podemos hacer algunos por WhatsApp. 10 conversaciones. Una vez que tengo esas 10 conversaciones hechas, voy a agregar esos contactos a mi base de datos. Voy a mandarle agradecimientos a todos, voy a hacer todo mi trabajo de redes y después voy a enriquecer mi base de datos. O sea, de esas personas a las que contacté o personas con las que estuve en contacto, voy a agrandar la información que tengo en la base de datos. Voy a agregar o el barrio en el que viven, o la gente o en el circuito en las que se mueven, o de qué cuadro de fútbol son, o si tienen o no tienen hijos, o si están o no están buscando determinadas cosas en un barrio. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer mañana y de acá en adelante durante las primeras 2 semanas. Después va a haber otras 3 cosas que se van a estar agregando ahí abajo, pero por ahora vamos a estar haciendo eso. Ese es nuestro sistema de éxito. Entonces, por un lado vamos a tener clase, vamos a estar hablando, voy a estar hablando yo, voy a estar hablando otro speaker, y después vamos a estar haciendo esto y ejecutando. Entonces, ya no es que se van a quedar sentados y sacar la virome 2 minutos en la clase, sino que van a estar haciendo llamados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo? ¿Hay una pregunta ahí en Carrasco? ¿No? Ok. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien está diciendo, mejor me doy de baja porque no quiero andar llamando por teléfono a nadie? ¿Estamos todos ok? ¿Mañana van a venir todos a la clase? ¿Sí? ¿No? Yo tenemos una consulta. A ver. A nosotros nos pasaron un método que vos podías, tipo del celular, poner contactos directos en el comando. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente.
Obviamente, de todos esos contactos que yo traspasé la letra A, ponele que eran, no sé, 120 personas, yo lo que Sí. vengo haciendo es trabajando esos cuentan como conversaciones nuevas, ¿correcto? Cuenta conversación, ¿cómo cuenta? Como conversación nueva cada vez que vos llames a una persona que no sabía que estabas haciendo el trabajo de agente inmobiliario o que no sabía que estabas en Ah, Keller Williams y que ahora se lo estás contando. ok, perfecto, ¿Bien? bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Están listos para trabajar mañana? Ahí hay una pregunta en Carrasco, Y pero no escucho. Ahí, perfecto. 9:30 tengo acá una actividad con Natalia Telechea, o sea que no, se me juntaron las dos cosas. ¿Se te juntó con qué de Natalia, perdón? Con el curso de Line. Hay un curso mañana a las 9:30. No. Chicos. Ok, ahí tranquilo, porque todos los cursos se graban y Carrasco siempre tiene el mismo tema los martes a la mañana. Así que yo creo que ahí te van a pasar la clase grabada. Hablamos con Fer y te damos una respuesta con respecto a eso, ¿dale? Ahí está Avisé, Fer. lo que pasa capaz que todos no. Mañana, que la doy yo además, me toca a Ok, mí. muy Así que bueno, bien, a ver puntualmente grabada porque era algo que no pudimos correr y es martes y jueves, solo esos días puntualmente. perfecto. Perfecto, pero no hay problema. De vuelta, lo que no hacen en ese sistema de éxito lo corren para otro día y lo hacen en otro día. Pero la idea es que empecemos a generar músculo de cómo tenemos que trabajar. Entonces, la idea es poder hacerlo la mayor cantidad de días y llegar a estos números, 10, 10, 10, 10 todos los días. ¿Bien? ¿Listo? ¿Vamos por adelante? Ok. Vamos a estar trabajando con los guiones, les vamos a pasar un manual de guiones y ese manual de guiones tiene varias conversaciones. El manual de guiones tiene conversaciones habladas en robótico, para decirlo de una manera. Van a leer el manual y van a decir, yo no hablo así y me parece perfecto. Entonces, la idea del guión es que ustedes tienen una estructura y que esa estructura les va a servir para poder comunicarse con la gente. Pero ustedes tienen que usar sus propias palabras y modificar el guión a lo que ustedes van necesitando. ¿Qué es lo que me ayuda a hacer el guión? Es a ordenarme para descubrir las motivaciones del cliente, identificar qué objeciones puede tener ante un potencial negocio, ante una posibilidad. Me van a ayudar a cerrar acuerdos, me van a ayudar en términos de que el cliente entienda los pasos, porque me va a estar acomodando a mí y a generar confianza. Entonces, vamos a estar practicando en no solamente en cómo nos presentamos, sino en cómo cerramos la conversación, cómo dejamos abierta la puerta para la posibilidad de hacer un negocio futuro, cómo vamos a preguntarle si quiere seguir recibiendo información, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a trabajar, acá hay gente que prefiere decir, bueno, yo voy a ir por mi esfera de conocidos, voy a agarrar mi agenda y voy a empezar por los más conocidos para ir practicando y tomando confianza y después voy a terminar con gente que ni siquiera conozco. La esfera de conocimiento para mí es la ideal para empezar a trabajar. Ahora también hay gente que dice, no, yo las primeras veces lo voy a hacer pésimo, seguramente, entonces prefiero llamar a gente que ni conozco y ir creciendo a partir de ahí. Lo pueden hacer como quieran, pero sepan eso. La esfera de conocidos, la esfera de gente que está más cercana a nosotros, va a tener la ventaja de que tenemos feedback concreto de qué es lo que está pasando en la conversación. O sea, yo hablo con mamá, corto con mi mamá y le digo, ¿y cómo estuve? Y me va a decir, no, me hablaste como alguien que no conozco y en realidad hay mucho más que te olvidaste decir de vos misma, que me parece que sería interesante. O hablaste un montón y no me dejaste hablar a mí. Todas esas cosas está bueno cuando lo hacemos con gente conocida porque nos van a decir qué es lo que ven realmente. Entonces, los primeros, sobre todo la primera semana, elijan bien a quién van a llamar porque lo que estamos haciendo es entrando en este periodo de aprendizaje. Y acuérdense de lo siguiente, no importa si están haciendo esto para practicar o si lo están haciendo en realidad con gente con la que quieren hacer negocios, lo que importa es que vamos a tener que hacer un seguimiento, porque la gente no se muda todas las semanas. Entonces yo lo puedo estar llamando hoy y la persona por ahí se mudó hace 2 años. Y el proceso de mudanza en Estados Unidos es entre 7 y 10 años. Y yo diría que acá en Latinoamérica todavía es mucho más largo. ¿Cuántos de nosotros tienen a padres que viven en la misma casa que vivían cuando nosotros éramos chicos? Bueno, entonces... Eso que pasa, que la gente se muda cada muchísimo tiempo,
es lo que nos tiene que dar la pauta de que yo hago este primer contacto, pero el primer contacto tiene que estar seguido de seguimiento, de qué pasa después de este llamado. O sea, yo hoy te voy a llamar, te voy a contar que estoy en Keller Williams, que estoy como agente inmobiliario, que te voy a ayudar con esto, que te voy a ayudar con lo otro. ¿Cuál es el próximo paso en el cual yo no pierdo toda esta introducción que te hice? Porque en 2 minutos te va a llamar otro agente inmobiliario de otro lado y yo quiero que vos sigas pensando siempre en mí como tu agente inmobiliario. Entonces, tenemos que entender en qué parte del proceso está cayendo para poder entender qué acción es la próxima a la que vamos a estar yendo. Algo que está bueno que practiquen antes de empezar a comunicarse con esta esfera de conocidos es el método Ford. Y el método Ford nos permite encarar la conversación desde 4 aspectos. El primero es familia. Entonces, cuando ustedes están prospectando y tienen a alguien que lo conocen a través de la familia o que tienen posibilidad de hablar de la familia, vayan por ahí. Si no, tienen la ocupación, la recreación, los sueños. Por ejemplo, yo cuando llamo a compañeros del colegio que hace 1000 años que no vengo, obviamente me ocupo de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo al día. Entonces puedo hablarles de, ¿y tuviste hijos? ¿No tuviste hijos? Contame en qué estás haciendo, qué estás trabajando. Pero también puede haber gente con la que encares desde otros lugares, como por ejemplo la recreación o en los sueños. Yo hago equitación, entonces muchas veces me pasa que me junto con alguien y si surge de que en algún momento montó o tuvo caballo, no sé qué, terminamos hablando de eso y encarando las conversaciones desde ahí. Lo que estamos tratando de hacer es empezar a generar un acercamiento y un sí del otro lado. Entonces, cuando yo estoy hablando de familia, ¿a quién no le gusta hablar de su familia? Mismo aunque sea para decir estos vagos que tengo en la familia o estos locos que tengo en la familia, pero uno habla de su familia y uno se siente cercano y uno puede empatizar con el otro. Cuando uno habla de su ocupación y de lo que uno conoce y lo que uno sabe, uno también está generando eso. Lo mismo pasa con la recreación. Y si no tienen ningún punto en común con esa persona, vayan a los sueños, vayan al punto de, bueno, ¿y qué harías si tuvieras que planificar un viaje? ¿O qué harías si tuvieras tu propia empresa? Piensen en esas cosas que hacia futuro les pueden traer información de quién es la persona hoy. Bien, entonces mañana van a ver un montón de guiones, pero en esos guiones no se pierdan en que ustedes tienen que dirigir la conversación en función de lo que escuchan y no de lo que tienen escrito en la hoja. Lo que tienen escrito en la hoja es un apoyo, es una estructura que les va a ayudar a llevar la conversación y empezar la conversación sobre todo. ¿Bien? Bueno, quiero escuchar de ustedes, hablé un montón hoy, así que ahora quiero escuchar un poco de ustedes. Quiero a por lo menos una persona de acá Market Center que me cuente qué es lo que aprendió o qué es lo que le llamó la atención de la clase de hoy. Empecemos con Punta Carretas, que están bastante callados el equipo ahí. A ver, ajá, ¿quién? ¿Caro? Dale, dale. Una de las cosas que me gustó a mí es esto del enfoque, porque bueno, cuando yo hace re poquito que empecé, no tengo ni idea, no tengo background inmobiliario y tal, como que sentía que mi enfoque capaz que era emprendedor, pero bueno, ahora que nos mostraste las los distintos enfoques, veo que enfoque con propósito, está bueno y entiendo cuáles son esos ciclos, porque en la vida nos ha pasado pila de veces que empezamos algo, nos desilusionamos, nos pasa esto, nos pasa lo otro, y bueno, este foco mezclado con el modelo, que escucho todo el tiempo que tiene éxito, así que a mí también me va a pasar, me gustó, o sea, me gustó esto de romper el techo, para ser Buenísimo, más sintética. Bueno, buenísimo, me encanta. Gracias. ¿Quién nos va a hablar en punta? Podés creer que, no, están todos sentaditos lejos de la compu, cosa de que no le toque a nadie. Entonces van a hablar Pero bueno, todos. van a hablar todos. ¿Qué quieren empezar? Bueno, ¿no tenemos? No. Rafa. A ver, allá tenés a Consuelo. Consuelo, vení Consuelo, ¿por qué no se escucha decir?
Viene Consuelo. La valiente Consuelo viene a intentar las cámaras. Hola, ¿qué tal? Deja la puerta y acá. Ay, hola, buenos días para todos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención y me resonó mucho es cómo perforar mi techo, ¿no? Porque yo usaba la palabra techo, bueno, todos tenemos un techo, acá está mi techo, y bueno, el hacer acciones para pasar ese techo me pareció genial, ¿no? Porque quizás estás haciendo las cosas bien, pero bueno, se pueden hacer aún mejor. Eso bien que haces, mejorarlo, darle un valor agregado. Eso Excelente. me encanta. Gracias, Consuelo. Bueno, De ahí nada. acuérdense Gracias a que ustedes. es súper importante que ustedes piensen en estos días, porque hay veces que cuesta un poco, piensen en estos días en ese gran porqué y en ese objetivo al que quieren llegar, porque el techo ese lo tenemos que superar para llegar a nuestro objetivo, ese es el punto. De vuelta, ¿cómo hago, cómo estructuro mi trabajo, cómo estructuro mi fuerza para lograr alcanzar eso que quiero alcanzar, eso que tiene una importancia en mi vida y que quiero alcanzar? Gracias. A ver, Red Carrasco. Ahí. Sí, yo. Bien, ay, hice lío. Bueno, Santiago Tati. A mí me llamó la atención un poco lo que hablábamos de eso del principio 80-20, no me acuerdo bien el nombre. La ley de Pareto. ¿Verdad? Que claro, a veces tenés como, te haces un mapa de lo que tenés que hacer todo el día, pero te cuesta un poco priorizar o decir qué es lo más importante o qué es lo que va a producir más. Y me llamó un poco la atención de eso, de armarse un cronograma y enfocarte realmente en lo que producís, porque hay muchas cosas que, quieras o no, no son cosas del día que tenés que priorizar o cosas que podés alargar. Entonces, enfocarte en eso y hacerte un cronograma de lo que tenés que hacer en el día, priorizando lo que más te va a servir, a mí, por ejemplo, me sirve mucho. Exacto. Y acá te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el trabajo, pero que a mí me pasó y me hizo chocarme contra la ley de Pareto de cara así, llena. Yo estaba trabajando en una de las primeras veces que estaba trabajando con Keller Williams, tenía una reunión y supuestamente una mamá pasaba a buscar a mi hija por el colegio. Miren de lo que estoy hablando, no tiene nada que ver con el trabajo, pero es así. Bueno, yo dije, para mí es muy importante que me llaman en el medio de la reunión, me llama la mamá y me dice, no, tuve un problema con el auto, no puedo pasar a buscarlas, mi hija se va con tal otra a la casa, vos podés buscar a la tuya. Entonces yo ahí desesperé porque dije, bueno, tengo que salir de acá, salir corriendo. Y entonces me tuve que poner a pensar y dije, no, para mi hija es súper importante que yo vaya porque sería una pésima madre si no voy a buscarla al colegio. ¿Tá? O sea, en mi cabeza, el 20% de mi relación con mi hija estaba en que yo la fuera a buscar al colegio. Bueno, corté la reunión, no sabiendo qué imagen estaba dejando en cortar esa reunión. Corté la reunión, agarré el auto y encaré para el colegio súper rápido, peligrosísimo porque fue súper rápido que encaré para el lugar donde estaba para el colegio. Y todo el tiempo en mi cabeza estaba el tema de, uy, ahora no sé si este cliente, si no sé si voy a estar bien, si lo dejé en la reunión por mi hija, pero no está bueno que dejes a un cliente en una reunión, bueno, no sé. Llegué al colegio y lo primero que dijo mi hija, que de vuelta yo iba al 20% de la relación con mi hija, que era súper importante lo que estaba haciendo, llegó y me dice, hola mamá, ¿me puede ir a lo de Juli? Ni hola, ni chao, le importó cero. Eso no era importante para ella. Si yo hubiese tenido una mejor visión de cuál era el 80-20, no hubiese puesto en riesgo esa relación con el cliente. Entonces, hay veces que al revés, hay veces que eso hubiese sido súper importante, pero tenemos que tener en claro, dejar de llenar nuestra agenda de cosas que tengo que hacer y simplemente empezar a tener en claro cuáles son esas acciones tremendamente importantes para mí y para la relación con el negocio, para mí, la relación con mi familia, para mí y lo que quiero disfrutar. Así que buenísimo, porque para mí es una de las grandes cosas, uno de los grandes males de este momento de la sociedad en la cual creemos que todo tiene la misma importancia y no todo tiene la misma importancia. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Había alguien más? A mí me gustó mucho el tema del comando, de aprender a manejar el comando y de que sea una tecnología que abarca mundialmente. Genial. Y el sistema diario de éxito, porque yo hace años que estoy en la inmobiliaria
pero soy autodidacta y soy súper desorganizado. Y bueno, y me sumé justamente para poder encuadrarme en un sistema, porque la desorganización es lo que me ha llevado para arriba y para abajo, como dijiste Te estoy en grabando, algún cuadro. Jorge, te estoy grabando. Cosa de... Recordemos estas palabras. Comando, organización. Bueno, eso nosotros lo tenemos, así que Sí, es eso. Así que con el compromiso, díselo. sí. En ese sentido, busquen ayuda dentro del Market Center a aplicar toda esa organización. Como les dije, hagan las 4 conversaciones, hagan seguimiento con sus team líderes, organicen, anótense lo que van haciendo, porque cuanto más data nos traen ustedes sobre lo que hicieron, mejor los podemos orientar y más herramientas les podemos dar para que sigan. Y ahí les voy a dar un ejemplo nada más. Eh, yo tengo varios agentes que son muy ordenados en cuanto a, vos les decís lo que tienen que hacer y ellos van y lo hacen. Y hace unos días estuvimos viendo el tema de cómo generar mensajes para contactar a la gente a través de WhatsApp para pedir permiso para el llamado, porque vieron que ahora es como que si yo llamo por teléfono directo es medio invasivo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un mensaje de WhatsApp. Bueno, una de las agentes hizo el mensaje perfecto, tenía un montón de información sobre quién era ella, por qué estaba en el mercado, etcétera, etcétera, y si te puedo llamar. El mensaje de audio, todos lo hicieron, se fueron a sus casas y lo hicieron y aplicaron el mensaje de audio y lo mandaron a varias personas, ¿no? Teníamos este tema de no mandarlo a más de 10 personas para probar cómo funcionaba. Bueno, a la otra semana vinieron todos los agentes de vuelta con los resultados de cómo les había ido con eso. Algunos me dijeron funcionó, no funcionó. Y eso fue todo. Otros tenían información concreta de con cuántas personas les había funcionado con otros y otros que no. Y algunos que no habían funcionado trajeron el mensaje de audio y me dijeron a quién se lo habían mandado. O sea, de dónde habían sacado el contacto, qué edad tenía el contacto y qué sexo tenía el contacto. Y entonces con eso pudimos armar un mapa. El que me dijo, ¿funcionó o no funcionó? Me da muy poca herramienta. O sea, la verdad es que no sé si no funcionó porque se lo mandó a las personas incorrectas, si el tono que tenía no era el correcto. Bueno, esta gente que me lo mandó tenía un mensaje que no le había funcionado, pero me mandó a quién se lo había mandado, etcétera, etcétera. Claro, el mensaje de audio duraba 5 minutos. Imagínense ustedes en el otro lado del teléfono, en un WhatsApp, escuchando 5 minutos de alguien que les dice, soy agente inmobiliario, ta, 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 ta. Bueno. El tema es, hicimos correcciones, después de esa semana hicimos correcciones. Hicimos correcciones basadas en la información que nos habían traído, o sea, la información que habían registrado después de todo lo que habían hecho. Quienes más información nos habían dado, las correcciones trabajaron mucho mejor. ¿Por qué? Porque les habíamos dicho, no les mandes a personas que tienen más de determinada edad, no les mandes a personas que tienen menos de tanta edad, porque tampoco están dentro del mercado inmobiliario. Mandalo en determinados horarios donde la gente te puede escuchar, que tenga un minuto, no uses el mismo tono con varones y con mujeres. Bueno, entonces, en todos esos casos donde se hicieron las correcciones tan profundas, con tanto nivel de detalle, con tanta información como input de lo que estábamos armando, tuvieron una tasa de conversión totalmente diferente. Entonces, cuando ustedes nos vienen con información de qué hicieron, para nosotros es mucho más fácil decir dónde tienen que corregir, dónde pueden activar algo para que sus resultados sean mucho mejores. Entonces, no pierdan la oportunidad de cada vez que hacen una cosa, registrarla y decir cómo va. Y para eso, Command les va a ayudar un montón. Bien, tengo otra pregunta de Punta del Este. Quiero aclarar algo. Ah, perdón, dale. No, quería decir que yo hace una semana que estoy acá y todo lo que referí ya me habían hablado que iba a aprender el Command, que iba a aprender esto, lo otro. Entonces, no es que ya no me hubieran puesto sobre aviso de todos los pasos que hay que dar acá, sino que quería resaltar de lo que tú planteaste hoy, que tiene el programa este Ignite, me gustan esos puntos que son los que me van a ayudar más a mí. Lo Eso. entendí así. Buenísimo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Cintia. Me presento para todos porque en realidad nadie me conoce. Hoy es la primera vez que estoy acá en esta oficina y lo que quería comentar realmente era que me había llamado mucho la atención la parte de cómo se habla uno mismo sobre lo que hace en el día a día, de lo que se propone, de lo que quiere hacer. Yo, y una de las cosas que puedo decir de mí es que tengo 22 años. O sea, soy una persona joven. Me siento rodeada de personas que son más grandes culturalmente
y formativamente también, o sea, en todos los aspectos. Entonces, yo lo que quiero es que con mi creatividad y con mi paciencia de mí misma, intentar llegar a mucho más, porque yo sé que tengo mucho más para dar. Pero bueno, está esa parte de decirme a mí misma de, ay, no sé si estoy para esto, si tengo la edad, si estoy suficientemente dispuesta, que en realidad eso sí, pero bueno, también es de lo que uno duda mucho. Y bueno, Y te va a es, pasar un montón de veces. Y te voy a decir, de la misma forma que vos dudás de tu juventud, yo dudo de mi edad y debe haber alguien más grande que yo que también dice, bueno, si esta se Claro. siente más grande, ¿yo dónde quedo? Pero es así, siempre va a haber cosas que nos vamos a estar diciendo a nosotros mismos que van un poco como excusa de para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando digo, no, bueno, yo quiero ir a hablarle a esta gente, pero me van a decir que soy muy joven, o yo quiero ir a hacer esto, pero los que te lo hacen con IA lo hacen mucho más rápido, así que yo estoy medio fuera del mercado. Bueno, siempre va a haber cosas por las cuales nos podemos tirar palo. Cuando sienten que están en ese lugar, vengan que yo les doy con un palo en la cabeza y van a entender que no, están poniendo excusas nada más. Así que sí, No, bienvenida. Andrés. perdona, no, yo cuando arranqué en este negocio, en el año 1990, tenía 20 años. Y el ticket mío, el target mío fue en los apartamentos. Estamos en la zona de Positos, acá en Punta Carreta. Pero el ticket mío era la zona más cara, el club de golf, la zona más cara de Positos. Con 20 años, ese fue mi ticket y mi objetivo. Por eso vos con 22, Cintia, escuchame, tenés toda la fuerza y tenés todas las posibilidades para romperla, así que adelante. Muy bien. Creo que Ignacio en Carrasco tenía una pregunta o quería hacer un comentario, ¿no? Sí, a mí lo que más me ha costado enganchar, yo hace 2 meses que estoy, es el tema del gran porqué. Pero desde el punto de vista de que más que saber o querer hacer determinadas cosas, es que tener una sensación solamente. Hoy, lo que quiero hoy, tal vez mañana es distinto. Y pasado mañana Ujú. es distinto. Es como que el gran porqué de cada uno me parece que es una cuestión móvil, o sea, es una sensación que uno tiene aspiracional y difícil de poderla aterrizar, digamos, en metas. Por eso también Ok. es algo que lo he como dilatado, incluso el objetivo, ¿no? Uno puede hacer todas las cuentas habidas y por haber de lo que gasta, de lo que vive, de lo que, si quiere viajar, si quiere el auto, si quiere, etcétera, pero después las circunstancias en el medio hacen que no se llegue a ese objetivo y exista la preocupación de la frustración. Ok. Eso es eso que vos decís es algo que le pasa a muchos vendedores. El tema de decir, no me quiero comprometer, a ver, no, las palabras exactas no son no me quiero comprometer, pero lo voy a decir de esta forma porque es más fácil para terminar de entender. Es, no quiero decir un número porque si me pasa algo y no llego a ese número me voy a frustrar. Y la verdad es que te vas a frustrar, lo digas o no lo digas. Por eso también trabajamos mucho con el número de cada uno para uno mismo y no hace falta que todos lo pongamos en la pantalla o que lo digamos a viva voz. Ahora, hay dos diferencias muy grandes. El objetivo monetario puede cambiar y puede cambiar todos los años y puede cambiar todo el tiempo, de hecho, porque las necesidades nuestras cambian. El gran por qué no cambia. El gran porqué no es un objetivo, ¿ok? Y esto mentalícenselo. El gran porqué no es un objetivo. El gran porqué es la forma en la que yo me lleno de energía permanentemente. Por eso yo dije, mi gran porqué es construir. No es la construcción terminada, es el estar construyendo algo, saber que en un futuro algo va a ser más grande porque yo lo estoy impactando, eso es importante para mí. Saber que estoy empezando proyectos de cosas que quiero ver florecer en algún momento, el saber que los estoy haciendo, a mí me da más satisfacción que el que logren el éxito en sí mismo. ¿Ah? Entonces, piensen en el gran porqué, en la forma en la que llego a lograr mis objetivos. ¿A qué voy? Por ejemplo, Tucu. ¿Cuántos de ustedes conocen a Tucu? Ok.
Tucu es uno de los agentes de cada adolescente. Me maté la mano de Fer. Tucu es uno de los agentes a los que yo les doy consultoría. El gran porqué de Tucu es ayudar. Su gran porqué y mi gran porqué parecen iguales. Cuando uno dice, bueno, yo ayudo a las marcas a crecer, él ayuda. Bueno, no son iguales. La diferencia está en que en el construir yo me siento con ustedes y juntos construimos. El ayudar es él dando. Él se siente bien dando, él se llena de energía dando, simplemente unidireccional. Yo no me siento bien dando. Yo me siento bien cuando juntos construimos, cuando juntos vamos a hacer que eso tenga un sentido. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si yo me meto en proyectos de ayudar, 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 eso me drena energía, no me mantengo motivada con eso. Por eso es tan importante saber qué es lo que te sostiene todo el día. Entonces, la forma en la que, y de vuelta, no es fácil saber cuál es nuestro gran porqué cuando durante tanto tiempo transitamos nuestra vida sin saber cuál era nuestro gran porqué. Pero la ayuda que yo te puedo dar es la siguiente. Pensá en todos los momentos de tu vida en los que disfrutaste de algo. Sea laboral o no laboral, no importa. Si fue, no sé, armando una ONG o formando un equipo de fútbol para jugar los domingos, no importa. Pensá en qué es lo que te hizo alegre o feliz de eso que estabas haciendo. Y en qué momentos fueron. Y vas a ver que es algo que se repite en toda tu vida. Para mí, construir una familia, construir una relación, uso la palabra construir ahora adrede, pero me di cuenta de que yo, cuando fui a hacer el para atrás de todo lo que yo había hecho, que me había hecho feliz, la palabra construir la repetía 72 veces sin querer. Entonces ahí me di cuenta que era construir. No es fácil, vivimos muchas veces y transitamos nuestra vida muchas veces sin entender el porqué y yendo detrás de un objetivo monetario, y necesitamos empezar a cambiar eso, necesitamos empezar a entender qué es lo que nos alegra y nos mantiene felices del tránsito en general, más allá de la adquisición de un objetivo. Yo voy capaz que a algo más filosófico, porque uno cuando dice, bueno, ¿cuál es tu porqué? Es algo que no lo puede describir, pero tiene como una sensación, o cuando se levanta, o cuando uno hace, pero que es difícil de ponerle, de rotularlo, ¿no? Es decir, Es súper difícil, estoy de acuerdo, es súper difícil. entonces, capaz que hace determinadas acciones y esas acciones a uno lo llenan con determinadas gratificaciones que no las puede encasillar en un nombre, me parece a mí. A ver, por eso Bueno, lograr poder buscar Capaz que un verbo, ¿no? ¿eh? Hacer un verbo, una acción. Una acción, claro. Es decir, yo hoy me levanto, por ejemplo, y hay acciones o actitudes que me llenan de gratificación. Y digo, qué buen día que tuve hoy, ¿no? Capaz que va por fuera de lo económico. Porque a veces... siempre va por fuera de lo económico. O sea, pero hay cosas que... me pasa algo, a ver, capaz que no va la cosa, pero por ejemplo, yo cuando me levanto muy pesimista, sumamente pesimista, porque primero pienso en todo lo que tengo que hacer, pienso en las cosas que me quedaron del día anterior, que no las pude hacer, y que las tengo que hacer el día de hoy, y que seguramente se me van a acumular con todas las tareas del día de hoy, pero de repente sucede alguna cosa, me pasa cerca antes del mediodía o después del mediodía, que tengo alguna llamada o algo y ahí como que se destraba alguna situación, pero no facturé, no cumplí una meta, no. Sin embargo, sucede algo de que cambia el porqué. Digo, este es el camino que tengo que seguir. En determinado momento me doy cuenta que el gran porqué pasa también por un estado de ánimo, más que por una acción. No sé. no, es que seguramente si empezás a recolectar todas las veces que te pasa ese estado de ánimo en el que estás mejor, te vas a dar cuenta que hay algo en común en todo eso.
A ver, no lo vamos a resolver en una charla de un rato, pero sí te invito a eso. Pensá en de acá a tu pasado, en distintas situaciones en las que hayas estado y dijiste, por algún motivo me hizo feliz esto o me hizo feliz. Que no tiene que ver con haber logrado algo, sino por el hecho de haber estado haciéndolo. Entonces te vas a dar cuenta de que hay algo en común. Es difícil de describir 100%, es muy difícil. Yo he tenido agentes que después de 2 años se dieron cuenta cuál era su gran porqué y lo veníamos trabajando. De hecho, en la oficina de KW On en Bellavista hay un cartel gigante que hizo un agente que dice, este no es tu gran porqué, firmado Flor Cortés. Porque dice que cada vez que lo veía y él me decía, venía recontento y me decía, este es mi gran porqué, mira, y me lo decía, yo le decía, no, ese no es tu gran porqué. Entonces, sí, cuesta un montón, pero se puede hacer. Y tiene que ver con eso que vos decís, son sentimientos, es cosas del día a día, del poder hacerlo. Y son cosas que te van a dar energía a partir de que las identificás más y que apelás a buscar eso. Lo que vos decís, si vos podés identificar qué punto del día hubo un switch que me hizo hacer de estar amargado porque tenía que hacer 20.000 cosas a estar más feliz y pudieras tocar ese botón todo el tiempo, estarías tocando ese botón todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es eso, es encontrar cuál es ese botón y poder darle identidad de botón para decir, acá es a donde tengo que ir. ¿Bien? Hago esto. Pensalo un poco. Todos tienen mi WhatsApp acá, está en el chat, así que cuando tengas duda me mandás mensaje y si no, seguimos discutiendo, que me encantan estas discusiones, pero que tampoco quiero entretener a todo el equipo. Así que cuando quieras charlamos de esto. Y tengo una pregunta más o un comentario más en Punta del Este. Flor, era yo, pues estábamos hablando justamente de eso, que a mí cuando me generaba dudas el gran por qué, pensaba en, bueno, cuando las cosas fallan, que todo está mal, ¿qué es lo que me sigue motivando a levantarme, a estar bien, a seguir adelante, a cambiar eso de que pasar de un escenario negativo a uno positivo? Entonces creo que a veces lo pensamos en las cosas que nos salen bien, pero si lo ves por el inverso, que aunque las cosas no estén saliendo como yo no me las esperaba o los objetivos que me había planteado no estén saliendo, ¿qué es lo que me sigue, ese motorcito que me sigue Ujú. llenando de energía? A mí me costó también, bueno, vos sabés la historia. Contá cuál es tu gran porqué. Contribuir. Contribuir. De vuelta, es distinto que el mío que es construir. A ella le gusta, a ver, ¿dónde cambia? Yo creo que cambia en el nivel de protagonismo, ¿no? Contribuir es más desde el costado, es ayudar a alguien y juntos hacerlo. Entonces, de vuelta, todos tenemos distintos niveles de cómo interactuamos. Obviamente, todos trabajando en el negocio inmobiliario y siendo agentes inmobiliarios, tenemos mucho de este tema de la interacción con otros. Hay otros gran porqué que no tienen que ver con eso. Ustedes tienen que encontrar cuál es el de ustedes. ¿Bien? ¿Listo? ¿Estamos por hoy? ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer? ¿La gente que está conectada online? Muy bien. Bueno, nos vemos, creo que nos vemos el miércoles. Yo mañana no estoy, pero ustedes sí están, tienen a Fer, que va a estar dando el entrenamiento de mañana. Así que espero que disfruten mucho de Fer, una grande del mercado inmobiliario, una grande de nuestras team líderes. Así que conéctense, disfrútenlo mucho y nos volvemos a encontrar en la semana para ver propuesta de valor. Muchas gracias a todos por todo el tiempo que Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Yo pensaba arrancar hoy con el sistema de éxito, pero pasa para mañana, entonces le damos tiempo a que se preparen. Pensaba ya arrancar hoy, ver algún guión, pero quedamos que mañana Estoy. contacto. Hoy no, Andrés, mañana. Por el tema de los tiempos, la primera sesión siempre es más larga. Déjame que haga solo un llamado a Vir, ¿puede ser? Y entonces, ¿dejamos para mañana con Andrés? Sí, Patricia, la primera sesión no hay sistema de éxito en general porque dura más. No, no, y como porque bueno, el martes ya tenemos más contenido. Dale, dale. ¿Ah? Beso.
Vale, gracias, nos vemos.